Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto volverlos a ver. Es un placer para mí tenerlos aquí por una semana más. Veo, leo nombres nuevos y son bienvenidos a este. Esperemos que nos guste. El tema de hoy es un tema súper interesante, este, que es algo de la vida cotidiana, es de los paseos en la Ciudad de México principalmente, que lo va a dar nuestro compañero y amigo Robert, pero voy a darles una pequeña introducción ahorita. Recuerden que las preguntas un poquito al final, por favor. Pero si no, si les surge, como yo, que se nos olvida todo a veces, alzan la mano y las preguntamos, por favor. Bueno, pues los paseos han jugado un papel crucial en la ciudad, en la historia de México, especialmente en la Ciudad de México. Son centros de interacción social, política y política. Los paseos, como el Paseo de la Reforma, fueron diseñados para mostrar el poder y la modernidad del gobierno. Aunque originalmente fue concebido por Maximiliano, fue ampliado y embellecido durante el Porfiriato para demostrar el progreso y la influencia europea. También los paseos fueron lugares claves para la vida social de la élite mexicana. Eran sitios donde se podía ver y ser vistos, estableciendo y fortaleciendo las redes sociales y políticas. Los paseos a menudo albergaban monumentos y esculturas que conmemoran a figuras históricas y eventos importantes de la historia de México, contribuyendo a la construcción de una identidad nacional y al orgullo patrio. La construcción y el embellecimiento de paseos, permítanme tantito, impulsaron el desarrollo urbano, generando empleos y mejorando la infraestructura de la ciudad. Fueron parte esencial de los planes de modernización y embellecimiento de la capital. También en estos espacios se realizaban desfiles y aún siguen realizándose desfiles, festivales y eventos culturales que reflejan las tendencias de la moda de cada época. En lugares donde se introducen nuevas prácticas sociales también. Y a lo largo de la historia, los paseos también han sido escenarios de manifestaciones y protestas, como en la Avenida del Paseo de la Reforma, por ejemplo, que ha sido un lugar clave para marchas y movilizaciones sociales en nuestro día. También son los paseos, se convierten en atracciones turísticas, atrayendo visitantes tanto nacionales como extranjeros, y esto promueve el turismo y promueve la economía de nuestro país. ¿Por qué se crean estos espacios? Bueno, fueron la creación de espacios verdes y abiertos en los paseos fue una respuesta a la preocupación de la salud pública, proporcionando áreas de esparcimiento para el esparcimiento y mejorando la calidad del aire en la ciudad. También albergaron y continúan albergando en museos, galerías, bibliotecas, convirtiéndose en centros educativos y culturales accesibles para la población. En general, a lo largo del tiempo, los paseos han evolucionado para adaptarse a las necesidades de una sociedad cambiante, integrando nuevas tecnologías y servicios y manteniéndose como lugares relevantes en la vida urbana de nuestro país. En general, este, eso maneja sobre los paseos, los cuales nos va a dar una cátedra el día de hoy nuestro amigo Robert. Y claro, cualquier cosa, aquí vamos a estar adelante. Es todo tuyo. Pues ante todo, muchas gracias a mis compañeros historiadores por la oportunidad y de llamarle cátedra a esta plática que viene más que nada de alguien a quien le gusta mucho pasear y que ha paseado mucho por el centro. Y mi primera pregunta sería para todos, ¿qué entendemos por pasear? ¿Qué Pues entendemos por salir entendemos a que pasear? paseamos, entendemos desde un punto de vista familiar, social, porque tiene muchas acepciones en este caso. Sin embargo, el término pasear de una manera coloquial, de una manera tradicional, familiar, es estas comunidades o estos días en los que la familia sale a recrearse, a visitar lugares que son emblemáticos de sus ciudades, bueno, en este caso la Ciudad de México, pero también sucedía en ciudades más grandes que fueron consolidando su fuerza de manera provincial, ¿no?
Entendemos que el paseo es la denominación como de paseo dominical que se dedicaba a este día también muy relacionado con las cuestiones litúrgicas del domingo después de misa, vámonos a la paseada y vámonos con la familia y vamos a compartir en espacios abiertos, en lugares públicos. Es una actividad que yo entiendo cuando incluso la nombramos de manera coloquial, vámonos de paseo, entendemos que es una actividad ya familiar que nos va a recrear y nos va a dar el beneficio, la tranquilidad de la naturaleza, de la gente, o sea, en estos ámbitos. No sé qué opinan los demás. Francisco, adelante. Tu micro, Francisco. Don Ají nos dice, paseo, caminar para entretenerse o relajarse, ir a un lugar determinado para divertirse al aire. Creo que eso es lo que podríamos decir que es lo más cercano a una definición de paseo. Y a lo que iríamos. Es decir, nosotros salimos a pasear por caminar, a veces sin rumbo fijo, para pasar el tiempo, para pasar un buen rato, para tomar el sol, tomarnos quizá un helado, socializar con otras personas. Y resulta que el que exista un lugar para pasear es algo que es muy importante dentro de esas pequeñas historias cotidianas que forman la gran historia cuyo proceso nos ha narrado Max, que es esta necesidad de las personas en nuestra vida cotidiana de ir a un lugar a simplemente caminar, pasarla, ¿no? Entonces, lo que les quiero compartir ahora, esperemos que sin problemas y sin y sin sobresaltos, es un poco hablar de los paseos en la Ciudad de México. Los primeros paseos, los antiguos paseos en la Ciudad de México. ¿No? Entramos por esta cuestión. ¿Qué es pasear? Es este andar sin rumbo fijo, es este conocer algo, es este observar algo que no hemos visto, ir a un lugar que es famoso quizá. Y la Ciudad de México está llena de estos lugares. Pierre Sanson nos dice que pasear no es detener el tiempo, sino adaptarse a él. Me parece una definición muy bella de pasear, porque es eso. Es decir, el tiempo se detiene. Nosotros nos dedicamos simplemente a disfrutar lo que estamos viendo dentro de nuestro paseo, a socializar, a comer, a todo lo que hacemos dentro de él. Entonces, la Ciudad de México, digamos que la primera ciudad, de las primeras ciudades importantes de los asentamientos españoles en América, por lo menos la primera ciudad importante dentro del continente americano, necesitaba tener paseos. Entonces, vámonos al abuelo de todos nuestros paseos, que es la Alameda. La Alameda, que está, lo sabemos, entre Avenida Juárez y Avenida Hidalgo, en un lugar emblemático de la Ciudad de México, es la abuela de todos los parques, porque es el primer parque que existió en el continente americano, de este tamaño. La Alameda es el parque más antiguo del continente americano. Es el primer espacio que se definió como un lugar directamente para ir a tener solaz y esparcimiento, para ir a pasear. Y vaya, el origen de la Alameda viene desde finales del siglo XVI. El virrey Luis de Velasco y el ayuntamiento de esa época decidieron que hubiera un lugar donde pudiera hacerse, donde pudiera pasearse, donde pudiera ver la gente tener solaz, salir con sus caballos, salir a pasear.
y lo definieron en un solar que estaba en las afueras de la ciudad, en un lugar que se llamaba el Tianguis de San Hipólito. En el solar de un señor que se llamaba Juan Velázquez, en tierras que en aquella época eran pantanosas, llenas de mosquitos, en que sin embargo, cuando pensamos en la ciudad, cuando recién se fundó, pues pensemos en una ciudad que estaba entre las ruinas de la ciudad indígena y las construcciones de la ciudad española. Entonces es interesante cómo habiendo plazas y habiendo una traza, se decidiera que debería existir un jardín, que debería existir un parque para que los habitantes de la ciudad pudieran tener esta diversión de pasear y socializar. Entonces aquí tenemos dos representaciones muy antiguas de la Alameda. Ambas son, calculo yo, de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y nos muestra la Alameda en, digamos, su primera forma. Si ustedes se fijan y ustedes ven una vista aérea de la Alameda actual, la estructura que tiene es idéntica de cuando se diseñó a cómo es actualmente, con estos parques, con esta traza en forma de rombos. Si ustedes ven una vista aérea de la Alameda actual, van a ver que es exactamente la misma. Lo que no van a encontrar en la Alameda actual, ¿qué creen que es? Álamos. La Alameda no tiene un solo álamo. Se definió que se plantaran álamos, entre otras especies, pero los álamos no prendieron y se secaron. Entonces, se plantaron otras especies de árboles y se cercó el espacio de la Alameda para que la gente pudiera entrar en aquella época. Por supuesto, los españoles que iban a viajar, que iban a pasear, y evoquemos un poco una tarde quizá lejana en el siglo, no sé, 17, en el 1600 y pico. Imaginemos en ese siglo de oro español como los caballeros de Velázquez, estos señores con sus cuellos duros y sus barbas de piquito, que entraban a caballo con sus espadas, las damas que entraban en sus calesas. De hecho, las puertas que ven ustedes en las esquinas estaban diseñadas para que se entrara con los carruajes. A veces los carruajes se atoraban, por cierto. Y a lo largo de todo el derredor había un foso, un supuesto foso, en el cual los barberos de la ciudad iban a recoger sus sanguijuelas. Entonces, la gente iba pues a caballo, e iba a ver y a dejarse ver. Y a veces había lances, había incidentes entre caballeros por una dama, había cortejo, pero sobre todo era eso. En la ciudad virreinal era muy importante dejarse ver, salir con su séquito de quienes podían. Los españoles acaudalados salían con su séquito de donceles, de gentiles hombres, y hacían verdaderas procesiones en los paseos. Entonces, pues es un poco lo que podemos ver aquí en la Alameda, ¿no? Por cierto, lo que tenía vecino la Alameda, lo que ustedes pueden ver en la parte del fondo es el convento de San Diego. Actualmente hay un centro cultural José Martí que está allí, en Avenida Hidalgo y la Alameda, junto a la Plaza de la Solidaridad. En este lugar estaba el quemadero de la Inquisición. Entonces los vecinos de la Alameda tenían como vecinos al lugar a donde quemaban los herejes. No los quemaban, no había no había digamos herejes que quemaran muy seguidos. Hay muchas leyendas negras en la Inquisición. Pero digamos que la Alameda tuvo como vecina pues este quemadero en que podían tener el entretenimiento adicional de ver quemar a algunos herejes y a algunos judíos, ¿no? Junto al convento de San Diego. En la imagen que se ve a la izquierda se ve el convento barroco, todavía con su techo de chapitel, que es como de casita de dos aguas. Todavía no se hacían las cúpulas, sino que las iglesias se cubrían con una estructura de madera, como de tejado de dos aguas, que se llamaba chapitel. Entonces aquí estamos viendo pues la ciudad barroca, que ya desapareció, que no existe, fue devorada por la ciudad
neoclásica y del siglo XVIII, la ciudad del siglo XVII, que es un gran fenómeno de la Ciudad de México. Es una ciudad que se devora a sí misma, se va construyendo encima de lo que hay debajo. Por eso es tan importante que exista un espacio como este todavía prácticamente intacto. Y bueno, en el siglo XIX pues era un gran jardín romántico, ¿no? Del cual conservamos las primeras fotografías que se tomaron de ella en 1851. Estas fotografías son de la Alameda en el año 1851, ya en la época del México independiente, y muestran la manera en cómo estaba la Alameda en aquella época. Si se fijan, las fuentes son como muy sencillas, muy primitivas. Las fuentes virreinales habían sido retiradas, se habían puesto estas fuentes muy sencillas. Estos bancos muy similares, como el que pueden ver a su derecha, donde hay una persona sentada, que son muy similares a los que están en el Paseo de la Reforma. De hecho, los del Paseo de la Reforma fueron copiados de este diseño. Y una cosa muy interesante con las fotografías antiguas, los daguerrotipos que se llamaban, era que para que saliera una toma, generalmente la cámara tenía que estar abierta durante unos 10 minutos. Entonces, por eso vemos estas imágenes desiertas, porque la gente no alcanza a registrarse. La gente que está caminando, en la foto de la izquierda, por ejemplo, pues no se registra porque no alcanza a registrar a la cámara. En cambio, este hombre que está sentado en la foto de la izquierda, pues estuvo sentado los suficientes 10 o 15 minutos que duró la toma de esa fuente para que dejar su imagen registrada en la historia. Un hombre que vivió hace casi 200 años, lo vemos allí sentado tomando el sol en la Alameda. Para la época porfiriana ya se habían puesto estatuas afrancesadas, se empezaron a poner estatuas mitológicas, que en su momento causaron un gran escándalo, porque la primera que pusieron y que todavía existe es una estatua de Venus, que inmediatamente el cabildo eclesiástico consideró que era pornográfica. Entonces, que no era posible que en un espacio público se pusiera una estatua de esa manera y que había que quitarla. Entonces ahí empezó esa costumbre que terminó por que cuando se puso la Diana Cazadora, la Liga de la Decencia pues ordenó que se le pusiera brasier, ¿verdad? O se le pusiera ahí un taparrabos para que estuviera muy decente la Diana Cazadora. Pero bueno, estas son imágenes de 1904 tomadas por Guillermo Kahlo, fotógrafo alemán, padre de Frida Kahlo, la pintora. Entonces son muy interesantes porque, por ejemplo, aquí podemos ver la típica vendedora de algún tipo de dulces, un invernadero. Y en la siguiente foto, que es interesante, aquí vemos a la gente de la época, seres humanos de 1904, de hace 120 años, en la Alameda. ¿Y se fijan qué es lo que está al fondo? Si alguien conoce Santa María la Ribera, ¿ubica el pabellón morisco que está en Santa María la Ribera? Yo lo he visto en fotografías, pero entonces se lo llevaron, o sea, Es correcto, el pabellón morisco había sido un pabellón de México en una de tantas exposiciones universales que se hacían en Europa, y cuando lo trajeron lo pusieron en la Alameda, donde estuvo varios años antes de que lo retiraran para poner el hemiciclo Juárez. Es decir, donde estaba el hemiciclo Juárez estaba el pabellón Santa María la Ribera, que es de todo de hierro forjado, de color, es un pabellón precioso, pero que en aquella época estaba en la Alameda. Y como ven, allí está la gente haciendo lo que se hace cuando se pasea, leyendo el periódico, sentados. Vean este hombre del sombrero, simplemente tomando el sol. Ahora vamos a hablar del segundo de nuestros paseos, Bucareli, el paseo que nunca fue. Dentro de la Ciudad de México hay, digamos que en un eje que forman el Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, donde estaba el Caballito, donde ahora está la Lotería Nacional. Si quieren contestamos preguntas al final. Donde estaba la Lotería Nacional.
hay una calle que se llama Bucareli, que es donde están los periódicos, donde hasta hace no mucho tiempo iban todos los voceadores a recoger sus periódicos a las oficinas del Universal y Excelsior, y que es el paseo, la famosa calle de Bucareli, donde todo el mundo aquí en México sabe que se compran linoleos y pisos y calentadores y demás, ¿no? Pero que en su momento fue concebida como un paseo, que es el paseo que nunca fue. El paseo de Bucareli o Paseo Nuevo fue decretado por el virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa en 1771, con la misma idea de que el virrey Luis de Velasco tuvo en 1591 para hacer la Alameda, que hacía falta un lugar para pasear. Pero aquí ya digamos que la ciudad tenía más tráfico, más coches, y se buscaba que la gente saliera además a caballo, vistosamente vestida y demás para pasear en algo que fuera más que un parque. Entonces pensó en una calzada. Y esta calzada se puso en las afueras, hasta fuera de la ciudad. ¿Se fijan ustedes que en esta litografía está todo vacío? Pues van a ver que lo que pinta frente al caballito hacia el lado izquierdo es el paseo de Bucareli. Lo que está en la parte de atrás del caballito, donde alcanzan a ver un ómnibus de caballito, ¿se fijan? Los primeros ómnibus, los primeros tranvías que hubo en la Ciudad de México. Ahí está dándole la vuelta a la Plaza de Toros, porque Plaza de Toros no podía faltar. Las calles con arbolitos medio amolados que están ahí es la Avenida del Ejido, y más o menos hacia arriba, en esta zona que voy a señalar, si se ve, estaría el Monumento a la Revolución. Entonces, aquí está el Hotel Marquís Reforma, y por supuesto el Paseo de la Reforma es esta parte que viene hacia acá, que no existe todavía, la parte que va hacia Chapultepec. Entonces se decidió que fuera un paseo muy similar a lo que después sería el Paseo de la Reforma, y se le llamó el Paseo Nuevo. Y en la época de la independencia al principio se le apostó mucho. Existen muy pocos testimonios de lo que era Bucareli. Ustedes, quienes conocen la calle de Bucareli, ¿se imaginan que haya sido así en algún momento? Tenía 3 fuentes y culminaba con la estatua del caballito, que se la llevaron para allá porque la intención original era fundirla para hacerla bronce para otras cosas, porque pues cómo tener la estatua de un rey español que está a caballo pisando un carcaj de aztecas, hasta que convencieron a las autoridades del ayuntamiento de la época de pues que era una de las estatuas ecuestres más importantes del mundo y mejor logradas. Entonces pues por su valor artístico decidieron vamos a echarla hasta afuera de la Ciudad de México, hasta allá como hasta Ojo de Agua donde vivo yo, vamos a echar al caballito y vamos a ponerlo en la entrada del Paseo Nuevo, ¿no? Que era el nombre oficial que se le había puesto, y se le dejó el de Bucareli por el virrey que lo mandó a hacer. Entonces esta es la primera fuente, que se llamaba de la Independencia, que venía inmediatamente después del caballito. Esta es la segunda fuente, que se llama de la Libertad. Como ven, una fuente muy bella, muy no sé si se alcanza a ver bien toda la fotografía. Una fuente muy bien lograda. Aquí se le ve la otra fuente a la espalda y el caballito. Y se fijan que era un paseo muy ancho, con sus 2 calzadas laterales orientados hacia el poniente. Y terminaba en la garita de Belém, donde ahora es la calle de Arcos de Belém, donde termina la calle de Bucareli. Y digamos que Bucareli pues fue víctima de lo que pudiéramos llamar el primer cártel hipotecario de la Ciudad de México, porque llegó un momento en que el ayuntamiento de la época, viendo que era una zona pues que tenía posibilidades de desarrollo, empezaron a cortarle las banquetas lentamente. Entonces primero en un tramo, luego en otro, hasta que desaparecieron las calzadas laterales en aras de las construcciones que se empezaron a hacer, y para 1860, 1870 ya el paseo estaba ocupado en sus banquetas, porque el cabildo pues había vendido digamos todo lo que estaba en las orillas, y el paseo dejó de ser paseo,
terminó por ser una calle, la calle que conocemos. Y esta fuente que ven aquí, la más humilde de las tres, donde vemos la garita de Belén, que las garitas eran lugares donde entraban las mercancías a la ciudad y eran tasadas o eran revisadas. Entonces, aquí vemos a tres personajes de 1851, que es el año que corresponden estas fotos del Paseo Nuevo, sentados tomando el sol en la única fuente que sobrevive del Paseo de Bucareli, que está puesta creo que en la Colonia Obrera, en alguna parte por ahí. Es la única de las fuentes de Bucareli que sobrevive, como verán. De todo lo demás que les he mostrado, no existe absolutamente nada. Por eso Bucareli es el paseo que no fue. Ahora vayamos a este paseo que es muy particular, el Paseo de las Cadenas, en la Plaza Mayor, en la Plaza de la Constitución, que le podemos llamar el ligue a salir de misa. Como bien dicen, los paseos fueron hechos para ver y ser vistos. Entonces, digamos que el origen de este paseo viene... antes la catedral tenía un atrio. Entonces, en una primera remodelación que se hizo de la Plaza Mayor, de la Plaza de la Constitución, se quitó el atrio de la catedral y se pusieron unas cadenas con sus postes, en que a la salida de misa la gente empezó a reunirse y empezaron a poner puestitos y todo, igual que sucede afuera de las iglesias actualmente, exactamente igual, ¿no? Pero empezó a hacerse un espacio de socialización. Entonces, en aquella época, en la Plaza Mayor estaba ocupada por un mercado que se llamaba el Parián, que ya no existe, fue demolido. Ocupaba la mitad de la plaza del lado que da hacia Tacuba, es decir, del lado, en esta ilustración vendría siendo el lado izquierdo, y pues es una de las tantas fantasías decimonónicas que había cuando creíamos que éramos una nación porque teníamos monumentos y no porque fuéramos nación, y fue el proyecto que se hizo para construir un monumento a la independencia en el centro de la plaza. Este es el diseño que se encomendó al arquitecto Lorenzo de la Hidalga, que era el más importante de la época y del cual no queda prácticamente nada. Y entonces pues dijeron pues vamos a ponerle unos arbolitos ahí a las mojoneras que están allí en la catedral, pues para que la gente que está allí en este paseo que se hizo digamos de una manera espontánea, porque la gente pues al salir ya se entretenía al salir de catedral, se ponían a platicar, luego se sentaban y demás. Entonces pues vamos a ponerles unos arbolitos, ¿no? Como parte del arreglo de la plaza. Entonces finalmente de lo que quedó del arreglo de la plaza, pues perdonen la calidad de la foto, esta la tuve que sacar de último momento, pero que esta se ve mejor. De lo que quedó del arreglo de la plaza fueron los arbolitos y esto que ven ustedes aquí, ¿lo alcanzan a ver esta estructura redonda que se ve aquí? Sí. Es la base del Monumento a la Independencia que nunca se construyó. Esa base o zócalo fue lo que acabó dándole el nombre a la plaza, que su nombre oficial es Plaza de la Constitución, no por la Constitución de 1917, sino por la Constitución de 1812 de Cádiz. El nombre de Plaza de la Constitución le viene de la época colonial. Entonces aquí cosas muy interesantes como por ejemplo los farolitos, el incipiente alumbrado público y los arbolitos que plantaron aquí para que la gente pues se sintiera a gusto, las señoritas a la hora de pasear y todos se sintieran a gusto a la hora de salir de catedral de misa, ¿no? Pues va resultando que cuando crecieron los arbolitos se convirtió en el paseo de moda de la Ciudad de México. Porque, ¿qué creen? Se convirtió en el lugar de ligue. Se convirtió en el lugar de ligue, es decir, aparte de que las señoritas se paseaban y compraban sus buñuelos y todo lo demás, era un lugar donde las damas de la época, pues los caballeros de la época iban a ligar, literalmente, ¿no? De hecho, voy a leer un fragmento de García Cubas, un cronista de la Ciudad de México, que describe un poco cuál era el ambiente en ese paseo de las cadenas, en esta litografía que lo pinta a la luz de la luna, porque además se volvió un paseo nocturno.
A la gente le gustaba andar ahí de noche, como ustedes pueden ver. En las noches de luna clara y llena, que en un cielo raso de azul delicado envía sus destellos insinuantes y voluptuosos, algunos grupos de jóvenes, vestidas de ligeros blancos, dirigen sus ojos hacia el disco pálido. Cualquiera que las ve de lejos y con fantasía de poeta, creería que eran bellas ninfas. Otras se mecen con graciosa coquetería. Varias se agrupan en las gradas de las altas cruces que se alzan en los ángulos. Entretanto, gira, circula, se roza, se mezcla, se pierde una inmensa serpiente animada, en que cada anillo es un ser viviente, y en ese estrecho y largo pasadizo allí son las miradas furtivas y de inteligencia entre los amantes. Allí se escuchan palabras misteriosas, unos hablan de política, otros formulan sus proyectos comerciales, estos dicen la crónica social. Es el lugar de las citas amorosas, en donde el travieso hijo de Venus, Cupido, ligero e inconstante como una mariposa, vuela en giro oblicuo entre los ramajes de los fresnos de la calzada, y si llega a posarse en alguno de estos es para ocultarse y herir desde lejos con certero dardo y a mansalva a sus descuidadas víctimas. Aquí vemos a las señoritas de la época y a los señores de la época en este cuadro en pleno ligue, afuera de la catedral. Yo te quiero... Adelante, Vero. Bueno, esto es un comentario, ¿eh? Antes en las plazas lo que hacían era, regularmente caminaban en círculos. De un lado caminaban todas las mujeres y del otro lado contrario los hombres. Y así se podían topar. Si se veían, obviamente traían sus chaperonas, pero obviamente si les gustaba una, pues ya se echaban unos ojitos y en la siguiente vuelta ya se mandaban una cartita o en la siguiente vuelta ya empezaban. Y así era como empezaban esos enamoramientos en aquella época. Pero aquí las pueden ver ustedes aquí todas sentaditas. De hecho, eso ocurre todavía en las plazas y en los zócalos de los pueblitos. La gente circula de un lado y del otro y se van sentando y van haciéndose ese tipo de socialización. De los kioscos. Exacto. Entonces, qué bueno que me dices de los kioscos, porque vamos a ver qué fue lo que pasó con el Zócalo. Pasó que se construyó un kiosco cuya foto no salió, pero imagínenselo, ahorita se los busco. Problemas del Canva. Pero digamos que este es por cierto, cuando remodelaron el piso del Zócalo en 2017, apareció el Zócalo. Si ustedes quieren conocer el auténtico, único y no bien ponderado Zócalo, este es el Zócalo del famoso Monumento a la Independencia. Ahí está. Se está debajo de la bandera del Zócalo. Y sí, en el centro de la Plaza Mayor se construyó un kiosco donde tocaban bandas militares los domingos. Y entonces digamos que se constituyó un parquecito como una extensión del Paseo de las Cadenas, porque vieron que pues era tan exitoso que el Cabildo decidió que pues plantar más árboles en el centro de la plaza. Ese bosquecito que quizá algunos de nuestros abuelos todavía alcanzaron a ver, después lo convirtieron en unas palmeritas y finalmente lo desaparecieron, ¿no? Pero ese era el origen por el que en una época de su historia el Zócalo tuvo un parque en medio y en el centro del parque había dos estructuras. En el centro el kiosco y en una de las orillas la estación del tranvía. Y las cadenas, pues se pueden ver todavía. Algunos quienes las quieran conocer están en la Plaza de Regina. Y creo que hay algunas también afuera, creo que del Senado, una cosa así. No ubico bien esta foto de dónde está por la estatua, pero sí sé que en la zona de Regina volvieron a poner precisamente los postecitos con las cadenas, y esto era lo que era el Paseo de las Cadenas, básicamente. Ahora vamos a conocer otro paseo, La Viga. ¿Ustedes se imaginan, quienes viven en la Ciudad de México, que la calzada de La Viga haya sido esto que ven aquí?
De entrada, un detalle interesante en el cuadrito que está aquí abajo es que ustedes pueden ver que hay un botecito de vapor. Las primeras embarcaciones de vapor que hubo en México fueron para surcar el canal de la Viga, precisamente. Les voy a dar algunos datos del canal, un poco de historia. Lo primero interesante es que este canal, ¿se acuerdan que Vero mencionaba al principio que había canalitos, que había canales o cuerpos de agua dentro de la Ciudad de México? Pues es totalmente correcto. De hecho, Miguel de Cervantes se llega a referir a la capital de la Nueva España como la Venecia mexicana. Porque en su momento las calles se decía que había calles de agua y calles de tierra, y había calles que la mitad eran canales y la otra mitad eran de tierra, porque todas las mercancías que venían desde la zona de Nativitas, desde la zona de Santa Anita, Iztacalco, se transportaban a través del canal de la Viga como la ruta principal que surtía a todas las acequias, es decir, los canales que habían en la ciudad. Y entonces la gente vendía sus verduras por canoa. Entonces era muy común en la ciudad del colonial del siglo XVIII, incluso del XIX, que las casas tuvieran dos puertas. Una por enfrente que daba a la calle de tierra, que la llamaban, y otra por atrás que daba a la calle de agua. Esa puerta que daba por atrás se llamaba puerta falsa. Por eso incluso dentro de la nomenclatura antigua de la ciudad hay algunas calles que se llamaban, por ejemplo, Puerta Falsa de San Agustín, porque se refería a las puertas que surtían a los donde, digamos que, así como llega el del Walmart ahora en su carro, todo nada romántico. En aquella época llegaba una trajinera y te vendía tus verduras frescas en la puerta de tu casa, porque que venía aquí desde la Viga, trayendo frutas y verduras de todo lo que se plantaba en toda esa zona que eran ejidos y que era agrícola. Entonces, pues por la importancia que tenía para transporte y también recreativa, se pusieron los primeros servicios de buques de vapor, se pusieron en el canal de la Viga. Que ustedes pueden imaginarse la calzada de la Viga, y que vean esto es el canal en la época colonial, es la representación más antigua que existe del canal de la Viga, y el que va en la lancha de aquí adelante, muy elegante, es, según dice el título del cuadro, es el virrey don Antonio García de Valladares, conde de Moctezuma y de Tula. Qué curioso, un virrey descendiente de Moctezuma, virrey español. Por cierto, la que era descendiente de Moctezuma era su esposa. Pero entonces él se llamaba conde de Moctezuma y de Tula. Y aquí lo tenemos recorriendo el canal de la Viga, porque era muy dado que los gobernantes recorrieran el canal como también una forma de pasear. Vaya, lo más parecido a ir a la Viga en aquella época es lo que sería ir a Xochimilco en Esca. Era algo muy parecido a Xochimilco. Aquí pueden ver el canal de la Viga en todo su esplendor, inclusive lo pueden ver en una postal, en una tarjeta postal de la época del Porfiriato. Aquí pueden ver el ambiente de la Viga, el paseo, la compra, en la noche, según la marquesa Calderón de la Barca, también llegaba a haber peleas, llegaban a ver ahí, que se ponían hasta atrás de pulque, y entonces había peleas y cuchillazos y demás, pero que por lo demás era muy pintoresco. Era un lugar muy pintoresco para ir a pasear, como ustedes lo pueden ver. Es un Xochimilco donde no había que subirse a la trajinera, uno recorría la parte del lado del canal y podía ir también pasear en un barco de vapor. De hecho, en 1868, en uno de estos barquitos de vapor que se llamaba Guatemus, que era como los españoles escribían Cuauhtémoc, se llamaba Guatemus, el barquito de vapor, e invitaron a Benito Juárez, al presidente Juárez, a almorzar
a que hiciera el recorrido en el barquito por el Canal de la Viga. Entonces, pues Iván Juárez con su ministro de Fomento, creo que iba con algún otro ministro más relacionado con el tema del comercio, seguramente con Lerdo de Tejada, que no se le despegaba. Y entonces, ¿qué creen? Que explota la caldera de vapor del barquito. Y entonces, pues aparentemente no explotó mucho, porque Juárez ni se inmutó, continuaron manteniendo la comida que tenían en la cubierta del bote, que se zarandeó tantito, y mientras estaban allá abajo los sombrerudos tratando de echarle agua a la caldera porque se les había explotado como el boiler, Juárez continuó imperturbable su almuerzo, por lo que pues hay quien dice que en los periódicos de la época empezó a partir de ese incidente a salir la idea de esta expresión de que le hizo lo que el viento a Juárez, ¿no? Entonces, aquí pueden ver más tomas del Canal de la Viga. Vean qué lugar más hermoso era. Era muy amplio. Muy amplio, muy amplio, muy hermoso, porque era un lugar, además, era un canal de comercio. Y además era uno de los acuíferos de la Ciudad de México. Pero pues los mexicanos, por supuesto, ¿verdad? Casi como destruimos Bucareli con el cártel inmobiliario, pues decidimos convertir el canal en la calzada de la Viga, ¿verdad? Entonces, hay un proyecto, aquí pueden ver, si se fijan es la misma casa, ¿se fijan? Es el mismo lugar, antes y después. Hay un proyecto que contempla rehabilitar el Canal de la Viga como un acuífero, es decir, hacer una zona de agua en la calzada de la Viga, de tal manera que de alguna manera los cuerpos de agua como los que están entubados en el viaducto existen. Entonces, pues es cuestión de que vuelvan a llenarse de agua y a recargarse y a volver a ser fuentes naturales de agua de la ciudad, de las cuales el Canal de la Viga era muy importante. Entonces, esto en cuanto al Canal de la Viga. Y pues vamos a terminar con el gran paseo de la Ciudad de México, que es Chapultepec, bajo el Cerro del Chapulín, ¿no? Y aquí pues una pintura romántica de un pintor belga que hizo varias pinturas en México en los 1850s, que se llamó Juan Moritz Urgendas, que muestra un poco el ambiente que había hacia los 1850s en el bosque de Chapultepec. El bosque de Chapultepec, emblemático, no me voy a referir a él nada más como paseo, porque sabemos que tiene una historia inmensa Chapultepec, ¿no? Entonces, el lugar a donde llegaba el acueducto, digamos que después de la intervención de 1847 quedó ligeramente pisoteado. Entonces, durante mucho tiempo, unos 10 años, entre finales de los años 40 y más o menos principios de los años 60, el bosque de Chapultepec era un lugar inhóspito. Era un lugar donde había salteadores, era un lugar donde había muchas jaurías de perros, por ejemplo, que circulaban en la noche y que todavía en la segunda sección del bosque de Chapultepec se llegan a ver. Era un lugar bastante inhóspito y donde la gente se iba a meter como a la aventura, como los pueden ver ustedes aquí, porque lo que lo constituía sobre todo eran unos ahuehuetes maravillosos y un ambiente de bosque maravilloso. Entonces esta primera imagen de Chapultepec en este aspecto semisalvaje fue la forma en que lo encontró Maximiliano, ¿no? Que entonces aquí pueden ver a los mexicanos de la época bajo los ahuehuetes, de los cuales creo que no queda ninguno o quedan muy pocos en Chapultepec, destruidos ya. Y entonces el primero que empezó a pensar en arreglarlo como parque pues fue Maximiliano, cuando arregló el castillo de Chapultepec. Para llamarlo, poca gente sabe, así como él tenía su castillo de Miramar en Trieste, él decidió llamar al castillo de Chapultepec su castillo de Miravalle.
De hecho, el nombre oficial para Maximiliano era Miravalle. Y aquí vemos el castillo de Chapultepec cuando lo habitaba Maximiliano, precisamente, cuando era Miravalle. Esta foto es de 1863. Entonces aquí podemos ver cómo era el cerro y el bosque de Chapultepec, ya mucho más arreglado en tiempos de Maximiliano, que fue el primero que le empezó a poner atención como un lugar de recreo. Y de hecho, con Maximiliano el bosque de Chapultepec volvió a ser un lugar de recreo. Y aquí entramos a unas fotos que les quiero compartir también de Guillermo Kahlo, son de 1904, que muestran el aspecto que tenía Chapultepec cuando se decidió que fuera el paseo principal de la Ciudad de México, una especie de Central Park para México, para la Ciudad de México. Entonces Porfirio Díaz puso un especial esmero en arreglar Chapultepec. Esto que ustedes ven es nada menos que la entrada que hay ahora bajo lo que está el circuito interior y todo eso. Bueno, esto era en 1904, hace 120 años, ese cochinero que es el circuito interior. Esto era la entrada de Chapultepec, con un kiosco, con el castillo arriba. Por cierto, ¿saben ustedes que el Cerro de Chapultepec es un volcán extinto? Llegó a hacer erupción y de hecho el canal del volcán, el canal que va al cráter, que venía de la caldera del volcán, es un volcán extinto, ya no es peligroso. Aprovecharon precisamente el canal de ese volcán para construir el elevador que va desde la parte de abajo del cerro hasta el castillo. ¿Verdad? Nada más nos dejan entrar a verlo, solamente los que no podemos subir nos permiten subir al elevador, pero todavía no es el mismo mecanismo, pero está ahí el mecanismo que se usó en aquella época cuando uno visita el castillo. Es correcto, porque el ascensor lo mandó a instalar don Porfirio. Entonces, esta era la entrada. Uno culminaba el paseo de la Reforma y entraba, y esto era lo que veía para entrar al bosque de Chapultepec. Esta es la garita del guardabosques, que todavía existe afortunadamente. Y este es el restaurante Chapultepec, que era el restaurante más elegante de la época. O sea, era ahora sí que los meros fifís, que además el término de fifís se acuñó en esa época. Los meros fifís era ahí donde iban a comer, a hacer sus almuerzos, sus banquetes y demás. Y aquí lo tienen, estaba en la entrada del bosque, precisamente a la izquierda de la foto anterior, se situaba el restaurante Chapultepec. Entonces aquí lo pueden ver y siempre me encanta el detalle de esta gente que pues viene a pasear y a comer, y el detalle humano, ¿no? Este hombre con su canotier o su sombrero de carrete, como se les llamaba, y un niño, en 1904 aquí, casualmente quedaron inmortalizados en esta foto, mientras estaban paseando por aquí. Y aquí está la gran innovación que don Porfirio le puso al bosque, que fue el lago de Chapultepec, que fue la sensación dominical. Toda la gente se iba a remar al lago. ¿Quién no ha remado en el lago de Chapultepec? Yo puedo decir que en una travesura en secundaria, pesqué paperas, porque volteamos el bote, nos caímos al agua y vayan ustedes a ver qué cantidad de bichos había. Yo acabé con paperas después de esa hundida en el lago de Chapultepec, pero yo he nadado en el lago de Chapultepec. Entonces este es el lago original con su primer diseño. El lago original, de hecho, pues es una alberca. Recordarán que hubo una época en que incluso el lago tuvo una ruptura y se secó. De repente se desecó y apareció seco, ¿no? Sin nada. Entonces hay un lago natural también en Chapultepec, más pequeño. Hasta atrás. Pero diga que es el que está atrás, exactamente. Pero digamos que este era el lago para que la gente remara, y esta fue la gran instalación que Porfirio Díaz puso, que fueron los muelles esos
son los primeros muelles que todavía existen del lago de Chapultepec. Pero ven la diferencia del Chapultepec, un Chapultepec habitable donde todavía se podía pasear, ¿no? Como estas personas, y donde había pues estas calzadas. Aquí algo muy a señalar porque todavía existe. Este era el ahuehuete más grande que había en Chapultepec, se llamaba El Sargento. Y como ustedes pueden ver, chequen la anchura del tronco. Lo único que existe del Sargento actualmente es el tronco, porque el árbol se secó en 1968. En esta foto el árbol todavía está vivo, como ustedes lo pueden ver. Y era el ahuehuete más grande de Chapultepec, que está frente a la rotonda, que se construyó en tiempo de Don Porfirio para hacer ceremonias civiles. Todo lo que eran ceremonias públicas del día del 5 de mayo y todo lo demás, ahí se iban a echar sus discursos y todo. Y actualmente esta rotonda es el monumento al Escuadrón 201. Y enfrente de esta rotonda está el antiguo monumento a los niños héroes. Entonces, pues qué maravilla de árbol que ya no existe. Y esas eran las calzadas por las que circulaban las personas, como la persona que está en la portada del promo que les enviamos para esta charla, en estas calzadas con ahuehuetes tranquilas, donde realmente se iba a pasear, a estar tranquilo, no sin multitudes, que es un poco también lo que complica muchos paseos también en urbes como la nuestra, que pues que ya es tanta la gente que va a un lugar a pasear que los paseos se atiborran, ¿no? Entonces, sobre todo por esta función de ser los lugares a donde todo el mundo va, ¿no? Entonces, pues estos eran los lugares a donde todo el mundo iba, y Chapultepec sigue siendo el más emblemático de la Ciudad de México. Y aquí había un poema que no voy a poder decir porque por supuesto no salió en el Canva, pero quiero referirme a este mural emblemático de Diego Rivera, que yo creo que representa nuestro concepto de cómo el paseo es un referente en la historia de México. Y si lo pueden ir a ver en un paseo que vayan a hacer al centro, en el Museo Diego Rivera, que está ahí junto a la Alameda. Este mural estaba, como saben, en el Museo del Prado, que se cayó durante el terremoto de 85. Sueño de una tarde dominical en la Alameda, que muestra a la historia de México toda contenida dentro de un parque, ¿no? Ahí está el pueblo, ahí están la aristocracia, ahí están los héroes, ahí está la historia de México, que finalmente creo que Rivera representó muy bien esto al ponerlos a todos en un parque, porque precisamente es en los paseos y en esa función social que los paseos cumplen, y que Vero mencionó tan atinadamente al principio, que también se cumple esa pequeña historia que acaba construyendo la gran historia o la gran narrativa de una nación o de un pueblo. Y en este caso, parques como la Alameda, es decir, con el parque con que termino, pueden ser emblemáticos precisamente de aquello que nos da identidad, que esa identidad se da en las historias en pequeño, se da en las costumbres, se da en aquellas costumbres y tradiciones que tantas veces estamos luchando por conservar, o que se están adaptando y readaptando con costumbres que llegan de fuera, en una constante evolución. Es decir, la historia en grande como proceso de la que nos habla Max, que se traduce en las pequeñas historias que a la vez son las que hacen la historia. Y con esto me despido y les doy muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Robert, por tu explicación de los paseos. A más de uno yo creo que nos hiciste recordar aquellos domingos
que salíamos a pasear o que salíamos a algún lado con los papás, con los abuelos, con la familia, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que nosotros llegamos a ir a Chapultepec, toda la familia de mi mamá, mis primos. Yo tendría 5 o 6 años, mis primos mayores, y éramos una familia enorme la que estaba ahí, dando ¿cómo se llama? Haciendo sus reuniones y todo. Y todavía en el 2016, 17 hice una reunión con la familia de mi mamá y reuní 250 personas en Chapultepec, que era el área. Escogimos Chapultepec porque era una área muy grande de esparcimiento, donde todos podíamos recordar aquellos viejos tiempos cuando las abuelas y las tías abuelas nos hacían reunirnos en familia. A ver, Leti, ¿qué querías comentar? Leti, creo que se trabó. Entonces, pues también ahorita, pues Ahora ya, sí, yo creo que podemos abrir micrófonos para preguntas, comentarios, lo que... Ah, Leti levantó la mano. sí, de hecho, Entró, no, entró, más bien entró. no me escuchaba, sí me escuchaban a mí terminar. Ok. Sí, pero Eli, digo, Leti, Mándeme. ¿qué vas a Es que decir? se apagó mi computadora porque se calentó. Ah, ok, ya no vas, Pero ya, no, ya me conecté en el teléfono. ok. Yo nada más quería hacer un comentario acerca de la Alameda. Yo no la conocía hasta apenas hace 33 años. Cuando mi hijo tenía 3 años, la primera vez que fuimos fue cuando antes se ponían los puestos de Santa Claus. Ah, sí. Las Ujú. decoraciones. Claro, claro. A mis ¿Recuerdan que hijos les comenté? Perdón, A Leti. mis hijos les encantaba ir, bueno, ahí cada año íbamos a sacarnos las fotos toda la familia y era muy bonito porque la gente convivía muy bien y todo eso se veía muy padre. Y aparte era la diversión sana que teníamos todos, ¿se Exactamente. recuerdan? Y por ejemplo, como estaba en la Alameda y estaba del lado, digamos, la parte trasera de lo que está Cuba, después de ahí, bueno, por lo menos nosotros íbamos a comprar churros al moro. Ajá. Terminábamos comiendo churros con chocolate al moro. Entonces, sí, cómo Entonces sí, no. era muy bonito eso de ir a ver, bueno, a sacarse la foto con Santa Claus, Ahora ¿no? O ya sea, la pasaron al monumento de la de la Revolución. Y también ¿Qué? del kiosco Morisco, mi hija vive por ahí como a 2 cuadras del kiosco Morisco. Es también un parque muy, muy bonito, está muy bonito el kiosco. Ahorita lo están renovando, no sé qué le están haciendo en el piso, porque es como de madera. Sí, Los sábados y los domingos se pone muy bonito porque los domingos se van ahí, va mucha gente ahí a bailar, danzón, cumbia, se pone un ambiente muy bonito. y Sí, además hay unos helados Sí, deliciosos ahí. sí, sí. y te come de todo, ahí encuentras de todo lo que quieras comer. Se pone muy bonito ahí y también lo de Chapultepec, la última ya. El paseo de los poetas, no sé si conocen esa parte donde hay un bosque Sí, la y calzada de los poetas. los árboles crecen muy raros, con figuras muy raras. Y es la única parte en donde crecen esos árboles así. Yo no lo creía hasta que un día fuimos a pasear en el trenecito y pasa por ahí, por esa parte, y crecen los árboles, pero raros, o sea, hacen unas formas muy raras. Me decía mi esposo, me platicaba, pero yo no le creía hasta que lo vi. Y sí, sí, o sea, como que dices, ¿qué onda, no? Pues de esta parte del bosque, porque ya saliendo de esa parte ya los árboles son normales. Y dices, pues, o sea, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué pasó ahí? Sí, no, el bosque de Chapultepec tiene muchas incógnitas, ¿eh? No se Es crean que muy nada más es eso, enigmático. Ujú, sí. porque, de hecho, permíteme, donde está atrás del castillo está la escalinata de la emperatriz que se mandó a hacer para Carlota para poder bajar Ujú. y recibir a Maximiliano. Y en esa hay un descanso en todo eso. En el centro, ahí ahora sí son como 4 piedras o dos, te paras y no se escucha, ahora si no escuchas todo lo que está alrededor de ti. Así está enfrente de ti lo que estén hablando, no lo alcanzas a escuchar.
han venido de muchos lugares de- del mundo a estudiar ese lugar porque el sonido no se presenta. Entonces, bueno, es muy enigmático, ¿no? Ahora recordemos que, por ejemplo, tenemos gracias a que no se construyó el gran edificio ay, ¿cómo se llama este? Del Senado, no, ahí en la Alameda iba a quedar lo que era el Palacio Legislativo, que parte de la cúpula del Monumento a la Revolución era la cúpula para ese edificio, iba a ser una obra monumental y muy grande, muy padre también, pero bueno, por una parte que bueno que no se hizo porque tenemos toda la Alameda. Y bueno, por último les comento, yo trabajaba en el Banco de México y una vez llegué a las 7 de la mañana, o sea, ni me habían abierto la puerta del edificio de Tacuba, me senté en la Alameda a ver pasear y a ver pasar a los coches, la gente cómo llegaba y cómo va uno viendo el movimiento completamente, ¿no? En ese momento yo fumaba, entonces yo entré que estaba fumando imagínense de traje sastre y yo fumando en la Alameda a las 7:30 de la mañana. Me acercaron los que vivían por ahí, los indigentes, y en vez de tener miedo, uno trata de mejor de mostrar otras cosas. Me dice, ¿me regalas uno de tus puritos? Y yo, no, son cigarros. No, dame uno de tus. Y me le pedí al que yo traía fumando, que este estaba a la mitad, y yo me quedaban como 5 cigarros. Le dije, toma, quédatelos. Y lo que gané fue que jamás me volvieran a molestar gente estando en nuestra casa, ¿no? Porque ellos me llegaron a cuidar en un momento dado, ¿no? Pero vamos, la Alameda lo puedes disfrutar a cualquier hora y es muy rico estar ahí. O sea, nada más les quiero enseñar que me acaban de robar mi licuado. Como, ay, Está convaleciente, entiéndela. Está convaleciente, nada más por eso la dejo. Igual que antier, ¿no? Que te quería robar tu fruta. Sí. A mí mi gato me robó mi agua la otra vez y me dijo Beto, mamá ya le tomó el agua y yo ya me la había tomado y yo, ¿por qué no me dijiste antes? Pues bueno, pues ni modo. Pero sí, los viajes, los paseos, eran, eran otras épocas, Ujú. ¿no? Muy bonitas. Hace poco, Robert y yo fuimos a dar un paseo al Panteón de Al Dolores. Panteón de Dolores, al Panteón de Dolores. Interesantísimo paseo, ¿eh? Ahora sí que no nos interrumpió ni un alma. No, estuvo muy bueno también ese paseo. Tenemos ahí fotos, ¿verdad? Lo único malo es que no nos dejaban entrar, no nos dejaron entrar A la rotonda de los hombres ilustres. Yo me traté de brincar, ¿verdad? Pues dijimos luego, no, o sea, sí había manera de brincar de un lado, pero no del otro. Entonces, lo mejor nos evitamos, pero es decir, en la actualidad, todo lo que son nuestros monumentos, bueno, los lugares de paseo en la Ciudad de México, aunque uno diría son muy pocos, no, hay que buscar, ¿no? Hay mucho museo por conocer, de hecho, hay un pasaporte para los museos, tú lo sacas en enero y te van sellando y después al final tienes, si haces el paseo de 100 museos, te regalan una playera y no sé qué tantas cosas. Yo lo he querido hacer, nada más que la verdad, por decir ya no lo hago, pero también simplemente salir a pasear a la Ciudad de México, Gaby. ¿Te acuerdas cuando nos íbamos saliendo de la universidad a caminar por Sí, por la, y terminábamos sobre todo en el centro, porque hay tantos lugares y descubríamos tantas cosas y bueno, pues ahí éramos estudiantes e historiadoras, futuras historiadoras, y nos íbamos, ¿te acuerdas? Y cada una, porque somos de diferentes generaciones, nos sentábamos afuera de Palacio Nacional y ahí nos sentábamos a platicar de historias y de leyendas y de lo que íbamos descubriendo en nuestro tránsito en la carrera. Sí, sí, me acuerdo. terminábamos en el Palacio de los Azulejos tomando café, mi refresco, unas papas y el cigarro. Eso siempre. O ¿te acuerdas cuando comíamos las tortas ahí sobre Tacuba? Las tortas al pastor, Ay, muy bueno. las de toda la vida. ¿Eh?
Ah, Verídico. qué sabrosos son los paseos por el centro, sobre todo por las partes que no son tan conocidas, ¿no? Por ejemplo, atrás de Palacio Nacional, toda la zona de la calle de Corregidora y todo eso, que inclusive hay una iglesita que está como desnivel, como que la calle baja de nivel y hay una iglesita ahí como en una glorietita ahí. O sea, el centro tiene joyas escondidas. Ah, Que, sí. que de veras echarse un recorrido a buscar joyas escondidas en el centro es En interesantísimo. Donceles creo que está el edificio del Centro Cultural Español y abajo de él está lo que Y es, hasta el Zompantli. ajá, no, pero está No, el Calmecac, está el Calmecac. ahí Está, están las ruinas de lo que fue un Calmeca y ajá, uno puede pasar y entrar muy bien. También en otro lado también está el que acabas de decir, Gaby, porque se me trabó la lengua. el Zompantli. Y por ejemplo, han ido descubriendo, mientras van construyendo más edificios, tiran los que hay y vuelven a construir, van saliendo esas ruinas, que es lo que Sí. nos Pero gusta. es que en realidad la Ciudad de México desde la época prehispánica es, como decía y bien señalaba Robert, se construye etapa por etapa sobre sí misma. O sea, si nosotros vamos y vemos Templo Mayor, vamos a ver las etapas constructivas, cómo se van sustentando, cómo sustentaban sobre sí mismas la etapa anterior y si va aumentando el volumen y el peso del Templo Mayor. Sobre esta misma situación es como se empieza a hacer la traza de la Ciudad de México, o sea, es decir, se hacen los basamentos o las bases de construcción con las piedras que se derriban de las construcciones prehispánicas y sobre ellos se empieza a construir la nueva Ciudad de México. Y conforme fue avanzando la historia y conforme fue creciendo la Ciudad de México, van adaptándose y se va construyendo sobre sí misma. Y entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo clásico de este tipo de circunstancias en la Catedral Metropolitana, porque es un edificio que se construyó a lo largo de la vida de la historia de México con muchas anécdotas, con muchas cuestiones y que incluso en la zona de catacumbas hoy se sabe que hay vestigios prehispánicos. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo era la vida y cómo sigue siendo la vida, particularmente en la Ciudad de México y en lugares tan emblemáticos como son no solamente el centro que estamos platicando ahorita, sino Chapultepec, también abajito ahí donde estaban platicando de el hemiciclo y el Ahuehuete y el primer monumento a los niños héroes, que es un pequeño obelisco que está ahí. Vamos a encontrar también que de un lado están las ruinas de las terrazas arqueológicas de los baños de los Tlatoanis, porque ahí bajaba el agua del manantial y donde termina el hemiciclo del lado izquierdo está un pequeño auditorio increíble, porque incluso ahí también la acústica es mínima y es un lugar aislado donde se consideraba en la antigüedad, en la época prehispánica, que era la entrada al Mictlán y ahí es donde se dan un montón de referencias, incluso leyendas. Una de ellas es que Moctezuma, al recibir las noticias de los españoles y que no sabían quiénes eran estos hombres o estas figuras, consulta con todos los sacerdotes y le dicen que no hay respuesta porque nadie sabía quiénes eran, qué eran con todas estas características que ya hemos platicado anteriormente. Y entonces le dicen que tiene que bajar al Mictlán, hablar con el Mictlantecutli para que le dé respuesta. Y entonces se interna en estas cuevas. Tenía la leyenda de que quien entraba no salía porque se le consideraba la entrada al Mictlán. Y sabemos que era parte de donde emanaban los manantiales de Chapultepec y que están incluso exactamente como decía Robert, debajo de este volcán extinto porque es una condición geológica muy natural que emane agua porque se hacen los conductos de manera subterránea y que emane agua, y más en un lugar tan acuífero como la Ciudad de México. Y entonces vamos a tener que se conviven estas etapas, porque si te das la vuelta precisamente por estos lados, vas a encontrar desde los vestigios arqueológicos de la época prehispánica con las terrazas y los baños de Moctezuma, esta parte de la cueva que ya está cerrada, por supuesto, que era la entrada al manantial y en su mito, en su leyenda prehispánica, la entrada al Mictlán.
Y por otro lado, vamos a tener la evolución, porque además el Castillo de Chapultepec tiene también ahí su historia, y cómo es que la cotidianidad de México, de la Ciudad de México y su expansión se va a ir tejiendo exactamente en las convivencias sociales. Incluso hoy en día tú vas y en esta nueva gentrificación te encuentras a un montón de extranjeros corriendo muy tranquilamente porque ya se volvió lo cotidiano, y todas las clases sociales habidas y por haber de las de México conviven tranquilamente en espacios como son los corredores, entre el lago, alrededor del cerro, en fin. Esta es parte de lo que es México. Vamos a tener lo mismo con los corredores de Reforma hoy en día, que es todo lo que es la parte del bosque, donde están los museos, y todo esto nos va a referir la cotidianidad de una Ciudad de México que fue creciendo, que se fue convulsionando porque tiene un pasado bélico, tiene un pasado muy movido, y al mismo tiempo estos paseos son la más clara expresión de la cotidianidad en la paz, en la tranquilidad de las familias, de la vida mundana, y que hoy en día seguimos viviendo tranquilamente cuando vas y visitas estos corredores o estos paseos. Y como bien decía Robert, es que van determinando la propia vida y la propia movilidad de las ciudades. Y bueno, en la Ciudad de México, particularmente el centro o toda la zona del centro, cualquier lugar tenemos esto. No, y creo que toda la ciudad, vale, ¿no? Es decir, es el centro, pero toda la ciudad tiene algo de mágico, tiene algo. Vamos a Coyoacán y vemos todo lo que hay alrededor, ¿no? Vamos, Incluso hasta avenidas tan antiguas que datan de la época prehispánica o principios de la colonia, como puede ser la subida de Camino Real a Santa Fe, que es la salida a Tacubaya, y estaba la garita de Tacubaya, y la subida, aunque hoy es Avenida Observatorio y pues puede parecer X, porque ya es una avenida que ha sido consumida completamente por la ciudad y por la urbanización. Hay que considerar que era considerado uno de los paseos que llevaba más tiempo para salir de la Ciudad de México, y que hasta la actualidad, por ejemplo, lo que es el Instituto de Geología, que está ahí en la esquina, subiendo meramente, y todo el trayecto de la misma avenida es una traza de origen colonial que llegaba hasta el Desierto de los Leones y el convento del Desierto de los Leones. Entonces, tenemos a lo largo de la ciudad un montón de situaciones. Por ahí por tu rumbo también, por ejemplo, en Tlanepantla está un pueblo que se llama San Juan Iztacala, que es la parte vieja y que data de los alrededores, por ejemplo, de la zona arqueológica de Tenayuca. Y entonces tenemos estos corredores que, aunque ya fueron absorbidos por la enorme mancha que implica también la zona conurbada de la Ciudad de México, somos los municipios, tenemos esto. Por ejemplo, yo aquí tengo casi enfrente a Los Remedios y tenemos lo mismo, el mismo acueducto de Los Remedios, que también fue creciendo precisamente en aras de las construcciones que fue la Basílica de Los Remedios, que nunca sirvió porque fue una mala traza arquitectónica y de ingeniería, pero sigue siendo un marco de referente, y es un paseo increíble cuando vas y visitas los arcos de Los Remedios, el atrio, y te puedes involucrar en la visión de ver el bosque de Los Remedios y en medio la arcada, y te puedes remontar. Entonces, todos lados tenemos estas cuestiones, y no solamente en la Ciudad de México, que es la más amplia, o el estado, que es lo que abarca la parte central, sino prácticamente en todos lados. Porque sí, México es un país de historia, y es un país de cimientos, y es un país de tradiciones, y es un país, como alguna vez lo platicaba Max y lo hemos refrendado aquí, tradiciones que se fueron sincretizando y que fueron una conjugación de entre cuestiones prehispánicas junto con las cuestiones europeas, con las religiones y un montón de situaciones de las cuales emanamos como mestizos y como orgullosos descendientes en todo lo ancho y largo del país. Hay historia, y hay, en cualquier lugar podemos encontrar un pedacito de paseo. definitivamente. Ahorita me estaba acordando, en aquellas épocas del siglo XIX todavía, Tacubaya, Coyoacán, Tlalpan, eran las zonas de paseo, eran donde, era lo más alejado de la ciudad. Bueno, de hecho, Eran las afueras. San Cosme. San Cosme lo consideraban lejísimos, y eran huertas.
Sí, sí, o sea, vamos a ir viendo cómo a lo largo desde la fundación o la formación de la Ciudad de México, como nosotros ya la conocemos en el título de Ciudad de México hasta nuestros días, a lo largo de su historia, cómo va aumentando la traza urbanística y entonces el centro originalmente pues era Templo Mayor y de repente a lo largo de las primeras partes del siglo XVI se empieza a expandir y el 17 y el 18 y el 19 al 20 y ahorita, y entonces la mancha urbanística de la Ciudad de México es enorme en lugares que uno puede pensar, bueno, el circuito en San Cosme prácticamente está aquí a 10 kilómetros, me queda la vuelta de la esquina y del centro ahí era otro mundo. Era la salida de la ciudad, Tacubaya, la garita incluso de la Puente de Viga que platicaba Robert en las acequias, eran consideradas las zonas limítrofes de la ciudad. Así es. Este, no, es increíble. Por ejemplo, el kilómetro cero, también de donde partían todas las carretas y todos los kilómetros de nuestro país, está atrás de lo que es la Catedral Metropolitana. Metropolitana. El monumento Enrico Martínez, ¿no? Precisamente. El Ahí, monumento geográfico. así es, de ahí salían las carretas en Santo Domingo, casi, para cualquier lugar que uno quisiera ir a visitar. De O hecho, la construcción cero de la Ciudad de México, la uno que es o la cantina, la uno ajá, De una de hecho, las que ahora es tenemos más patronato de la UNAM. de hecho, sí, y durante mucho tiempo el nivel, ¿no? Ajá, Precisamente ajá, ajá. que, estaba el nivel, era la cantina más antigua de la Ciudad de México. así que si Y ustedes es la quieren ver construcción uno. dónde parte la ciudad, pues ese es el lugar. ¿Alguien más que tenga que decir algo? Porque ya nos metimos nosotros en el tema y ustedes, ¿no? Ahora sí, nos han quedado otra vez callados. Toby, A ver, Bueno, pues a mí me gustó mucho la plática que nos diste, Robert. A mí, en lo personal, y a mi esposo, nos gusta mucho ir a pasear al centro de la Ciudad de México. Solemos hacerlo en determinadas ocasiones. También otras partes de la ciudad, como decías tú, Vero, Coyoacán, San Ángel, o sea, hay muchos lugares, ¿no? Que se pueden conocer, hay muchas cosas que ver. Y pero me gustó lo que nos platicaste, Robert, pues porque me da un panorama mucho más amplio, ¿no? Un conocimiento de qué había antes, ¿no? O sea, muy interesante. Y bueno, con todo lo que han complementado también Vero y Gaby, este, yo pienso que hay mucho que hablar, ¿no? Habría mucho que hablar de la Ciudad de México y también, como ustedes decían, de otros lugares, otras ciudades también, de la República Mexicana. O sea, es un país de historia, como decía Gaby. Muy interesante todo lo que todavía podemos conocer de nuestro país. Muchas gracias. gracias por simplemente ir a es, nuestro es- es ¿no? un privilegio vivir en el país que vivimos. Definitivamente, ¿no? Yo, yo cada vez ir a comprar conchas es ir al kiosco del pueblito, siempre. Y ahí estoy viendo pasar a la gente y todo. Digo, eso es lo que a mí me gusta mucho. Nos debemos una salida. Bueno, vamos a darle por terminado y continuamos ahorita las pláticas. Pues nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con esto. Gracias, Robert. Tu trabajo, como siempre, muy bueno. Gracias, gracias, gracias. Cuídense mucho. Nos vemos la semana que entra. Que el tema que tenemos que lo vamos a hacer yo y nuestros compañeros nos van a apoyar sobre la moda en México. Así que cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y déjenme, ¿dónde está mi cursor? Acá está. Bye. Bye. Bye, adiós, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.